Hola, ¿cómo están? Yo estoy aquí muy emocionado porque empieza esta nueva sección en mi canal, que es de entrevistas a guionistas y escritores que nos van a dar detalles sobre cómo ellos grabaron, cómo ellos crearon personajes, historias, y son datos importantes para los escritores wannabe como yo que están por ahí. La primera entrevistada es Valentina Párraga, una de las guionistas de Sangre de mi Tierra, que actualmente se transmite en Telemundo a las 9 de la noche. Y sigo con la introducción después del intro. Comencemos. La guionista Valentina Párraga vive en Miami. Como pueden ver cómo me he visto dentro de mi casa, no vivo en Miami. El punto es que Valentina Párraga me concedió la entrevista a través de videollamada. Siendo mi primera entrevista por videollamada, no la grabé bien y como pueden ver aquí, salgo yo en mudo. Se me olvidó el pequeño detalle de grabar mi micrófono. Así que tengo que grabarme, o voy a grabar, haciendo las preguntas así. Espero que el próximo video salga mejor. ¿Y quién es Valentina Párraga? Valentina Párraga es una escritora venezolana que ha trabajado en canales como Venevisión, RCTV, Televisa y Telemundo. Las historias originales en las cuales ha sido guionista están Sangre de mi Tierra, Eva la Trailera, Anita no te rajes, Negra Consentida, Trapos íntimos, Viva la Pepa. Y ha sido guionista en adaptaciones como La Doña, La Patrona, Los Miserables, Mi corazón insiste en Lola Volcán, Doña Bárbara, Mundo de Fieras, Inés Duarte secretaria. Y ya dejando de hablar, vamos a empezar una entrevista que se hizo muy larga, pero traté de editarla y decir las cosas más importantes que me pudo contar ella. Otra vez, muchas gracias Valentina por concederme esta entrevista. Valentina, cuéntame, ¿cómo surgió ser guionista? En el equivoco de perder un poco la pista de lo que yo quería, porque lo que yo quería era escribir cuando era niña. Entonces me perdí un poco buscando la carrera que me gustara, porque todo me pareció horrible. Estudié desde sociología, cuando fui a Ciudad Bolívar a vivir con mis padres, me metí en geología, era horrible, me metí en diseño industrial, no tenía nada que ver con eso. Y al fin derivé en comunicador social, comunicación social en la Católica. Y eso sí me encantó porque es una carrera como muy amplia, muy variada. Y además empecé a hacer teatro, cosa que siempre me había gustado. Y ahí me puse en contacto con mis compañeras de estudio. Eran para aquel momento Belén Díaz, una gran actriz de teatro y de televisión. Y su esposo era uno de nuestros profesores, Marcos Reyes Andrade. Cuando ganó Luis Herrera, él, que era muy copellano, lo nombraron gerente de producción de BTV. Y comenzamos a hacer, entonces él me llamó para que yo fuera asistente de producción. Y comencé a trabajar con él y justamente en el área de dramático. Pero ahí me estuve muy cerca de los libretistas, estuve muy cerca de Salvador Garmendia, de gente bien importante en las letras, como Elisa Lerner, de dramaturgos, de directores de teatro. Y por ahí fue que derivé, seguí haciendo producción del 79 al 90, y en el 90 comencé a escribir, de casualidad, porque yo llegué a hacer la producción ejecutiva de muchas novelas exitosas, como Paraíso, como Pasionaria, El Sol Sale para Todos de César Miguel Rondón. O sea, me estaba yendo muy bien como productora. Pero entonces me llama, César Miguel se va para Radio Caracas, me llama y para que me vaya con él. Y Venevisión me dijo, no, quédate con nosotros, ¿qué quieres? Yo digo, bueno, yo quiero estar en la línea ejecutiva, ya yo hice producción, estoy harta de producción, quiero hacer otra cosa. Y me pusieron de segunda de Arquímedes Rivero, y a Arquímedes no le gustaba que yo le hiciera sombra como ejecutiva, y me puso al lado de una escritora, digamos, a apoyarla. Y en el asunto de apoyarla, ella no tenía escritoras, y yo me puse a hacer unas escenas. Y ella me dijo, tú eres buenísima, pero qué buena eres, no, quédate aquí. Y entonces le dijo a Arquímedes, y Arquímedes vio el cielo abierto, y de alguna manera yo también, porque encontré lo que quería. Y me encontré escribiendo, o sea, yo tenía un puesto supuestamente ejecutivo, y me encontré escribiendo como dialoguista, siendo en ese momento la dialoguista mejor pagada porque tenía un sueldo de ejecutiva.
y estaba muy feliz con lo que estaba haciendo, y por ahí derivé en dialoguista de Alicia Barrios, que estábamos haciendo una novela que fue después muy, muy exitosa, que fue Inés Duarte, secretaria. ¿Recuerdas la primera historia que escribiste en tu vida? La primera historia que escribí en mi vida, bueno, como niña, era un poema muy malo, un poema fatal, que hablaba de alguien que se suicidaba en una noche de luna. Una cosa horrible, pero no lo tengo, pero ay, no, una cosa. ¿Alguna trama o personaje favorito que hayas escrito? Mi personaje favorito, más amado, más querido por mí para siempre, es Candela Pabuena, de Carita Pintada, porque fue un personaje que es la representación de Venezuela. Y ese personaje me lo dio mi queridísimo amigo Roberto Debris, que estudiaba la imagen y la iconografía del venezolano. Y él me contó en un almuerzo, que Venezuela para los venezolanos era como una morena buena, mozota, grandota, bella, con un culo grandote, qué sé yo, que tenía muy mala cabeza para los hombres. Digo, tú me estás describiendo un personaje de telenovela, úsalo, me dijo, te lo regalo. Y fue muy bonito, ese momento fue un momento mágico para mí, porque en efecto yo cuando escribo Candela Pabuena, yo la veía como la negra, yo veía a Venezuela como que le dije barra, y se la escribía a ella, y bueno, me terminaron dando a Hilda Brand, que estuvo súper raro, estuvo espectacular en ese personaje. ¿Tienes algún ritual para escribir? ¿Alguna música, silencio, lugar especial? No, para nada, silencio preferiblemente. A veces pongo música de meditación o ya suave y lento, o música clásica ligera, pero no es, digamos, no necesito nada como, no sea, tomar un café y sentarme. Generalmente cuando las ideas me despiertan a mí entre las 3:30 y las 4 de la mañana. Me levanto a las 5:30 a tomar un café y a sentarme a pergreñar las diagramaciones, los capítulos, todo depende. He ido cambiando esos rituales o esa manera de hacer las cosas, porque ahora las novelas son muchísimo más complicadas de lo que fueron y de una trama mucho más rápida. O sea, en estos momentos que la televisión está tan competida con los otros medios, y las novelas están cambiando porque además ustedes los millennials tienen gustos muy distintos. Entonces tenemos que estar tratando de montarnos en ese caballo, pero va muy rápido. Entonces, nosotros, los escritores de telenovelas, de verdad estamos bastante rezagados en torno a cómo contar las historias actualmente. Porque ahora los chamos ven la televisión como te estoy viendo yo aquí. ¿Has escrito alguna trama o personaje en el pasado que pensabas que iba a funcionar y no funcionó? ¿Podrías decirme cuál y por qué no? ¿Y por qué crees que no funcionó? No creo que no funcionó porque hay momentos en que los ejecutivos me dan cosas ya hechas, como por ejemplo me pasó con una novela que fue una porquería, pero una porquería total. Me dieron para adaptar y modernizar Paquita Gallegos. Yo amo Paquita Gallegos, que era una novelita muy bonita, muy rosa, muy bien, además, bien pensadita, mágica, de Julio Jiménez, y entonces me la dieron para que yo la adaptara y la modernizara, y por supuesto aquello no encajaba porque era una muchachita bastante ingenua que terminaba casándose con 4 hombres sin darla. Y eso no hay manera de que tú lo permises, no te aguanta historia, entonces por supuesto la regué feísimo. Y nada, no tuvo nada de rating, y fue un fracaso rotundo de esos que uno tiene algunos éxitos más o menos importantes y unos cuantos fracasos, y tienes que asumirlo además con una cierta elegancia, ¿no? Porque la vida se trata de fracasos y de éxitos también. Entonces, en la medida que aprendas a aceptar que no eres ni tu éxito ni tu fracaso, en esa medida puedes aguantar los fracasos y puedes no creerte los éxitos, ¿no?
Siempre en las producciones suelen ocurrir problemas. ¿Te ha tocado experimentar alguno? Como cambiar la idea que tenías para un personaje por factores como el rating, porque te lo pide un productor, o porque el actor es conflictivo. ¿Cómo lo manejaste? En Venezuela, sobre todo, era muy fácil, porque uno estaba a una distancia de la producción muy cercana. Es decir, yo muchas veces estaba escribiendo los capítulos que se iban a salir la semana siguiente. Entonces había una posibilidad franca de cambios de timón. Y entonces, si no me gustaba un actor, lo montaba en el autobús de la muerte y lo lanzaba por el precipicio del fracaso y no te vuelves a montar más nunca en ninguna de mis novelas. Y ya. Y bueno, con toda la crueldad del mundo, y si las vainas estaban muy fuertes, bueno, lo hacía así, ¿no? O si se ponía muy difícil, o era un borracho, o de estos vivos que fregaban mucho producción, la producción me decía, mátalo, y eso puede ser muy placentero. Hablando ya sobre Sangre de mi Tierra, ¿cuál fue el proceso para crear la idea? ¿Fue un pedido del canal o fue una idea que ustedes crearon juntos? Como te digo, muchas veces son los ejecutivos los que te dan, digamos, las pautas de lo que ellos quieren o por dónde piensan que podemos atacar la historia. Resulta que han venido saliendo una serie de artículos bien interesantes sobre los viticultores de Napa Valley, que está al norte de California, muy cerca de San Francisco. Pero además es muy curioso porque muchos braceros mexicanos y centroamericanos se les permitió durante los años 60 y a principios de los 80 venir de México a recoger, a piscar las uvas, y se fueron quedando. No solamente se fueron quedando, fueron comprando tierra, cuando todavía más Napa y Mendocino y de esas zonas no eran tan caras ni tan conocidas, y fueron comprando tierra, y hoy por hoy tienen bodegas, tienen viñedos, y han progresado, pero progresado seriamente, no son unos super hipermillonarios, pero tienen una vida hecha, y son gente como con una voz, y además con unos vinos muy bien hechos. O sea que el canal te pidió que crearan una historia en este ambiente. Sobre ese ambiente, digamos que esa era la plataforma, el Titanic, donde monté a los personajes, pues. ¿Okay? Lo bueno que tiene el viñedo, el cultivo de la vid, es un cultivo muy apasionado. Es un cultivo que además te tiene 24/7 pendiente de la tierra, pendiente del vino. O sea, entonces la gente vive en función de esta actividad que además es deliciosa y es interesantísima. Entonces, creo que fue quisimos captar esto, pues. Trabajaron la historia previa de los personajes. ¿Cómo crearon la historia? ¿Tienen una diagramación? Yo soy coautora en este caso, no soy autora única. Soy coautora con Lele Portas y con Marco Tulio Socorro, dos venezolanos que viven en España. Hacemos primero una macrodiagramación, lo que llamamos el mapa ruta, que es como, digamos, el plano general, la visión general del espectáculo por semanas. Lo dividimos por semanas, porque además en este caso no era una historia de 120, sino que estamos haciendo historias más cortas, de 60 u 80. Entonces, claro, eso te ayuda para comprimir los acontecimientos y contarlos mucho más rápido. Por supuesto, en el camino todo cambia. En el camino la historia te va pidiendo, los personajes te van pidiendo otra cosa. Totalmente, a veces los personajes te jalan por otro lado, matas aquí a alguien que porque te estorba, y qué sé yo, empiezas a moverte. Es bastante, o sea, lo que te da el mapa ruta es esa visión de conjunto. Sobre todo la gente de producción puede ver lo que va a necesitar, porque el mapa ruta también tiene hitos importantes, es decir, cada cierto tiempo debes reventar una cosa para hacer el turning point. La cuestión aristotélica, el estudio aristotélico del teatro, de los 3 actos. En la novela también te debes usar
esos turning points que te dan el giro del personaje hacia otras rutas, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un guionista en una producción como Sangre de mi Tierra? ¿Van a una oficina o escriben desde su casa? ¿Cómo lo hacen? Todo se hace en la casa. Además, ya eso se escribió, yo terminé esa novela en julio. O sea que toda la historia ya está escrita antes de grabar. Claro, todo antes de grabarlo. ¿Y los guiones tienen algún tipo de supervisión? Hay guiones, mucha supervisión. Hay editores del guión, hay directores de edición del guión, y ahí después vienen los productores de edición. Esto no lo puedo hacer, y entonces pues se vuelve a reescribir para facilitar hacia producción las cosas. Bueno, el día a día es, por ejemplo, en Sangre de mi Tierra, porque estaban Lele y Marcos en España, por lo tanto tenían 6 horas antes de que yo me despertara. Generalmente me despertaba como a las 5:30, mientras me preparaba un café, lo llamaba por WhatsApp o por Skype, y nos poníamos a hablar sobre la trama. Se escriben un promedio de 3 guiones por semana, 3 capítulos por semana. Entonces, un lunes, por ejemplo, más o menos planteábamos lo que iba a ser cada capítulo. Yo tiraba mis ideas. Generalmente se trabajaba 3 o 4 líneas de historia. En ese viaje que hiciste al Valle de Napa, ¿algún personaje de Sangre de mi Tierra fue inspirado en alguna de esas personas? Me mandaron a Napa a recorrer los viñedos y no sé qué, y a conocer a estas dos personas que me inspiraron de alguna manera, no por su vida, porque su vida es bastante hecha al trabajo y hecha al esfuerzo de la familia, pero sus personalidades me resultaron muy llamativas, y hoy por hoy hice más o menos una semblanza, aunque claro, les metí unas dramas y unas cosas que estas personas que me inspiraron, sus personajes no tienen. Cuéntanos alguna telenovela que te haya gustado mucho, que te haya encantado. Vale Todo, La Dueña, me gustó mucho Loberida, La Sucesora, por supuesto. Ya para terminar, para los escritores wannabe que quieren ser guionistas como tú, ¿qué consejos le darías? Manden material y lean mucho guiones, donde puedan, léanlos, para que vean la estructura, para que vean, sobre todo si tienen acceso a guiones actuales que son mucho más breves, más cortos, las frases más cortas, menos rimbombantes, no caigan en lugares comunes, en frases hechas. Mira, ¿qué les puedo aconsejar? Que tengan paciencia y que lean mucho, vean mucho cine actual, mucho cine bueno. Vean, por ejemplo, yo estoy encantada con Coco, por ejemplo. Coco creo que es la cosa más hermosa, melodramáticamente hablando, es perfecta. Desde el punto de vista de la historia, está muy bien. Y vean las series que están pasando, sobre todo, hay por aquí una This Is Us. A mí no me termina de convencer, pero es la verdad. O sea, es la verdad en el sentido de que las familias somos cada vez, la típica familia cada vez es menos típica. Las familias actualmente son familias muy complicadas, las familias siempre han sido muy complicadas. Entonces habría que ver estas nuevas verdades que se están diciendo en televisión. Cualquiera de nuestra sociedad, cualquiera de nuestras familias, por ejemplo, en estos momentos la típica familia venezolana no existe, porque los venezolanos, por ejemplo, están en una diáspora en donde por lo menos 2 de los hijos de una familia se han ido para el carajo. Eso ya rompe los esquemas. Una de las cosas que tengo clara desde que escribo para televisión gringa es que el humor no viaja. El humor es individual de cada país, el drama sí. Entonces, el juego de querer escribir humor no es tan fácil, no es nada fácil. Sobre todo, no hay humor internacional. De lo que se ríe
un americano no es lo mismo de lo que se ríe un mexicano, los mexicanos no se ríen para nada de lo que nos reímos los caribeños. Entonces, eso es otro tip que podría decir. Pero básicamente, lean y vean. Bueno, señores, este ha sido mi video sobre la primera entrevista a un guionista, Valentina Párraga. Muchas gracias otra vez. Si quieres saber más sobre guión, está atento a mi canal, suscríbete y sígueme en las redes sociales como @escritorbuenaví y hasta el próximo video.